Número 9. León de melena negra. En los últimos años, ha circulado en línea imágenes de un llamado león negro. Si bien muchas de estas fotos demostraron ser engañosas, existe el león de melena oscura. A principios de 2017, un explorador y ornitólogo de National Geographic llamado Sagan Sergesioglu vio un raro león etíope con melena oscura. Esta población es una de las pocas que vive en un hábitat fuera de la sabana subsahariana, donde se encuentran la mayoría de los leones africanos. Se pensaba que el león etíope estaba extinto, pero en 2016 se redescubrió una población de alrededor de 40. Los científicos no están seguros de si este grupo poco estudiado podría ser su propia subespecie de león. Los leones en general están en peligro, a pesar de la frecuencia con la que parecen aparecer en imágenes y videos. En todo el mundo, su población ha disminuido hasta en un 75% desde 1980, con menos de 20.000 leones probablemente en estado salvaje según National Geographic. Teóricamente, podría existir un león completamente negro, y hay un par de historias de avistamientos de leones negros, aunque hay tan pocos que ver uno es como encontrar un unicornio. Un león casi completamente negro fue visto en Tanzania y en 2008 se rumoraba que había grandes leones negros en las calles de Sudáfrica. Las poblaciones remotas de leones con melena negra también son muy raras, y los investigadores esperan aprender más sobre su genética, su melanismo y cómo se relacionan con otros leones africanos. Hasta ahora, creen que los leones etíopes son una población aislada y genéticamente distinta. Los lugareños dicen que los leones tienen que permanecer en un lugar, por lo que están bastante aislados, pero eso no significa que estén protegidos. Número 8. Vaquita marina. La vaquita marina está en peligro crítico de extinción y es el mamífero marino más raro del mundo, y se estima que quedan 10 en estado salvaje. Estas pequeñas marsopas, que alcanzan los 1.5 metros de largo y pesan hasta 54 kilogramos, solo se encuentran en el Golfo de California de México. Se encuentran principalmente en aguas costeras poco profundas de la región, pero con lo cerca que está la especie al borde de la extinción, es extremadamente improbable ver una. La industria pesquera ilegal de México es en gran parte responsable del número alarmantemente pequeño de la vaquita, con cetáceos enredados en redes como captura incidental por pescadores que persiguen peces totoaba, una actividad que fue prohibida en 1945. La última vaquita avistada murió en una red de pesca en marzo de 2020. Los activistas acusan al gobierno mexicano de no tomar medidas contra la pesca ilegal. En 2020, el Centro para la Diversidad Biológica y el Instituto de Bienestar Animal demandaron a la administración de Trump en un esfuerzo por presionar al gobierno estadounidense para que sancione a México por sus actividades de pesca ilegal. Grupos conservacionistas esperaban que esto, a su vez, impulsara al gobierno mexicano a hacer cumplir sus leyes de pesca, pero nada parece haber cambiado hasta ahora. Aunque lo que están haciendo va en contra de la ley, los pescadores del Golfo de California se están volviendo cada vez más descarados en su acoso a los conservacionistas que trabajan para proteger a la vaquita, incluida la organización Sea Shepherd, que confisca redes de enmalle ilegales en la región. Recientemente, algunos pescadores chocaron contra una embarcación de Sea Shepherd y otros cerca supuestamente arrojaron bombas de gasolina y pesas de plomo al barco mientras sacaban las redes de enmalle del agua. 2 personas resultaron heridas en la terrible experiencia. Incidentes como este dejan en claro que además de acercar aún más a las vaquitas a la extinción, prevenir la pesca ilegal y proteger la vida silvestre es un negocio peligroso. Número 7. Ciervo blanco. La población de venado de cola blanca más grande del mundo se puede encontrar en el antiguo depósito del ejército de Seneca en Romulus, Nueva York, en la región de Finger Lakes. Si bien la especie es típicamente de color marrón, los ciervos blancos con leucismo, lo que significa que tienen un rasgo genético recesivo que les hace carecer de pigmento en el pelo, tienen cuerpos blancos. A diferencia de los animales albinos, que carecen por completo de pigmento melanina, los ciervos con leucismo no carecen del todo del pigmento. Tienen ojos y vista normales, lo que les evita problemas de visión que acompaña al albinismo. En un entorno desprotegido, los ciervos blancos tienden a ser un objetivo principal para los depredadores y cazadores, pero la población de ciervos blancos de Seneca se ha cuidado y su número ha aumentado durante más de 60 años, según el sitio web oficial Seneca White Deer. El territorio de los ciervos está en una propiedad privada que el ejército de los Estados Unidos utilizó para almacenar armas y municiones entre la Segunda Guerra Mundial y el año 2000, cuando el ejército construyó una cerca alrededor del depósito en 1945.
1941, es probable que varios de los ciervos blancos fueran involuntariamente confinados adentro. Por lo general, esto no es bueno para la vida silvestre, pero en este caso, los ciervos blancos fueron aislados de depredadores y por lo tanto pudieron prosperar. Después que se vio el primer ciervo blanco en 1949, el ejército comenzó a protegerlos. Para evitar que la población de ciervos creciera demasiado por la cantidad de espacio que ofrecía la base, el ejército permitió que la gente cazara los ciervos marrones de cola blanca, pero no los blancos. La base se abrió para recorridos temáticos autoguiados en 2019, pero desafortunadamente el programa terminó debido a problemas financieros, lo que disminuyó las probabilidades de que el público se encuentre con uno de estos majestuosos ciervos blancos. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Zampullín tobiano. El zampullín tobiano es famoso por su extraña exhibición de apareamiento. Descubiertas en los años 70, estas raras aves se encuentran en la Patagonia argentina y posiblemente en Chile. Sus elaborados movimientos de cortejo incluyen un elegante juego de pies y bailar mejilla a mejilla y luego girar la cabeza. Un grupo de naturalistas y cineastas llamado Living Wild in South America produjo una película llamada Tango in the Wind que muestra una mirada poco común a esta exhibición de cortejo de aves. Quedan menos de 500 parejas reproductoras y el futuro no pinta bien. Su población fue una vez mucho mayor y ha disminuido hasta en un 95% en algunos lugares. El cambio climático ha afectado a los lagos donde anidan, provocando que se sequen. Además de utilizar los lagos para reproducirse, la fuente principal de alimento de las aves crece en estas aguas y en consecuencia cada vez está menos disponible. Además, la especie tiene una tasa de reproducción baja, produciendo un polluelo cada temporada de reproducción en promedio. Como si esto y el cambio climático no fueran suficientemente dañinos para la especie, las especies invasoras como el bisón americano se aprovechan del ave, a veces matando a varias en un día. Gracias a diligentes acciones de conservación, la población se ha estado estabilizando desde 2014 y la tasa de reproducción parece estar aumentando lentamente. En cualquier caso, muy pocas personas han visto a este pájaro y probablemente nunca lo harán. Número 5. T-Liger. Existe una lista creciente de híbridos león-tigre criados en cautiverio, incluidos los ligre, la descendencia de un león macho y una tigresa hembra, tigrons, la descendencia de una leona y un tigre macho, y litigons, un híbrido entre una hembra de tigón y un león asiático macho. Solo por nombrar algunos, la lista se vuelve cada vez más confusa a medida que avanza. Una de las más raras entre estas criaturas ya raras es el T-Liger. Esta es la descendencia de un tigre macho y una hembra de ligre, lo que lo convierte en un 75% tigre y 25% león. Solo hay 6 T-Liger conocidos en el mundo, según la Fundación de Vida Silvestre Barry Krishner, una organización sin fines de lucro que alberga una hembra de T-Liger llamada Topacio. La organización espera aprender más sobre este animal extremadamente raro y por lo tanto poco comprendido al observar a Topacio a medida que crece. Su sitio web señala que los investigadores no creen que los tigres sean propensos a tener los mismos defectos de nacimiento heredados y problemas neurológicos de los tigres, a pesar de tener uno como padre. Si bien los cachorros de T-Ligre tienden a ser más grandes que el cachorro de tigre promedio, se desconoce si heredan el gen inhibidor de crecimiento como los ligre, que alcanzan grandes tamaños y como resultado crecen continuamente a lo largo de sus vidas. Si la especie creada por el hombre tiene la suerte de escapar de estos problemas, su población puede aumentar, pero por ahora, la única forma de ver uno de cerca es viajar a uno de los pocos lugares del mundo que los albergan. Número 4. Marsopa lisa. La marsopa lisa es endémica del río Yangtze, el río más largo de Asia, y de 2 lagos con los que se conecta el río. Es una de las 2 especies de delfines nativas del río, y la otra es el delfín chino de río. Desafortunadamente, el delfín chino de río fue declarado funcionalmente extinto en 2006, como la primera especie de delfín aniquilada por la actividad humana, dejando a la marsopa lisa como el único delfín sobreviviente del río. La marsopa lisa es conocida por su tamaño, que alcanza hasta 1.9 metros de largo. Desempeña un papel crucial en el equilibrio de la cadena alimenticia en su hábitat porque ayuda a regular las poblaciones de peces y otras criaturas que come. La especie está altamente protegida como parte de un esfuerzo por evitar el mismo destino del delfín chino de río. Actualmente, la población asciende a entre 1000 y 1800, lo que clasifica a la especie como en peligro crítico. Los avistamientos de estas criaturas únicas van en aumento, pero aún son relativamente poco frecuentes. Sin embargo, el
futuro está mirando hacia adelante y la gente está viendo a la marsopaliza con más frecuencia. Ahora hay un concurso de fotografía anual en honor a la especie. El concurso más reciente, que anunció su ganador en 2019, recibió cientos de entradas en el transcurso de solo un mes de fotógrafos expertos y aficionados por igual, sirviendo como una señal esperanzadora para el futuro del delfín. Número 3. Saola. Estas criaturas con cuernos están relacionadas con el ganado y el búfalo y se parecen más al antílope. Tanto los machos como las hembras tienen dos cuernos rectos y paralelos en la cabeza que miden hasta 50 centímetros de largo. Las saolas crecen hasta 83 centímetros de altura y los adultos suelen pesar entre 80 y 100 kilogramos. Son la única especie conocida de su género. Los científicos descubrieron el saola en 1992 en el centro norte de Vietnam durante una exploración realizada conjuntamente con el Ministerio de Silvicultura del país y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Encontraron evidencia del animal en forma de cráneo con cuernos, lo que convirtió al saola en el primer descubrimiento de un gran mamífero en más de medio siglo. La especie solo vive en las montañas Anamite de Vietnam y Laos y rara vez se le ve. Solo se ha documentado científicamente en la naturaleza 4 veces y no existe ninguna en cautiverio. Se desconocen las cifras de población, pero está clasificada como en peligro crítico. La caza es la principal amenaza para su existencia. Numerosas organizaciones y agencias están trabajando juntas para intentar salvar a esta criatura esquiva. A finales de 2019, el gobierno vietnamita estableció la Reserva Natural Don Chau Ken Ngoc Trong, que abarca un área que contiene algunas de las especies más amenazadas del mundo, incluida parte de las montañas Anamite. La reserva cuenta con el más alto estatus de protección, prohibiendo la extracción de recursos naturales y ni siquiera permitiendo turistas en ciertas áreas. Los conservacionistas esperan que estas medidas recientemente implementadas ayuden a rescatar a los animales amenazados del borde de la extinción, incluida la saola. Número 2. Águila filipina. El águila filipina es endémica de Filipinas y solo se encuentra en 4 islas de las 7.000 que componen el país. Como una de las aves de presa más poderosas y majestuosas del mundo, usa su pico fuerte para matar y comer monos, serpientes, lagartos e incluso cerdos. Los adultos generalmente crecen entre 76 y 102 centímetros de largo, con una envergadura de hasta 1.9 metros. A pesar de sus puntos fuertes, la especie está disminuyendo rápidamente. Durante los últimos 40 años aproximadamente, la desforestación, la pérdida y fragmentación del hábitat, la minería, la caza no regulada, el uso de pesticidas y los desastres naturales, como los tifones, han reducido la población sobreviviente de águilas filipinas a 300 o menos, convirtiéndolas en una de las más raras e importantes aves del mundo. En 1995, la especie fue nombrada el ave nacional de Filipinas. Este reconocimiento ha ayudado a concientizar sobre el ave y las luchas que enfrenta. Los esfuerzos para sacar a la población del borde de la extinción continúan, pero su futuro sigue siendo incierto. Número 1. Solenodonte de la española. El solenodonte de la española es lo que se conoce como un fósil viviente, lo que significa que ha existido durante mucho tiempo. Es uno de los últimos miembros supervivientes de un antiguo linaje de musarañas que surgió hace unos 76 millones de años y vivió junto a los dinosaurios. El diminuto animal, que mide entre 28 y 38 centímetros de largo y pesa alrededor de 1 kilogramo en promedio, es una de las pocas especies de mamíferos venenosos que sobreviven. Inyecta su saliva tóxica en su presa a través de ranuras especializadas en sus incisivos. Esta habilidad puede haber sido heredada de los mamíferos antiguos. La especie una vez prosperó en la isla La Española, que incluye la actual Haití y la República Dominicana. No se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Solo ocupa un área pequeña de 100 kilómetros cuadrados en Haití y parte del lado sur de República Dominicana. Las dos poblaciones pueden representar distintas subespecies. La criatura tiene una tasa de reproducción baja para empezar, con solo 2 camadas de 1 a 3 crías al año. Además, la colonización europea tuvo un efecto muy perjudicial en la población, principalmente a través de la introducción de especies invasoras en el medio ambiente, como ratas, mangostas, gatos salvajes, perros y otros depredadores. Los investigadores no están seguros de cuántos quedan, pero se considera en peligro crítico. Además de estar amenazada y de solo encontrarse en una isla en todo el mundo, la criatura es nocturna y pasa sus días refugiándose en troncos y grietas. En pocas palabras, para ver uno realmente necesitas estar en el lugar correcto
correcto en el momento correcto y probablemente estarlo buscando. Colgante de jade maya. En 2015, los arqueólogos que trabajaban en una región algo remota de Nimli Punit en el sur de Belice descubrieron un gran colgante de jade en forma de T que contenía misteriosos jeroglíficos tallados. Es el segundo artefacto maya de jade más grande jamás encontrado en el país y mide 19 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto y 0.8 centímetros de espesor. Los reyes usaban colgantes como este durante las ceremonias importantes y a menudo eran enterrados con ellos, pero este colgante se encontró entre restos de un palacio, en un área que se sabe que contiene pocos artefactos mayas. Se remonta alrededor del 800 después de Cristo y se encontró en medio de una colección de otros objetos, incluida cerámica y una escultura de piedra de una deidad. Fue como encontrar el diamante Hope en Peoria en lugar de en Nueva York, dijo el investigador principal, Geoffrey Braswell, sobre el descubrimiento. Esperaríamos algo así en una gran ciudad del mundo maya. En cambio, estaba aquí, lejos del centro. Aún más impresionante, el colgante es el primer artefacto de este tipo con inscripciones históricas. Los grabados no han sido completamente descifrados, pero datan del año 672 y cuentan la historia del líder que lució la pieza, el rey Hanab ol-Kinich. Además, el texto explica que era de una ciudad de la actual Belice, ubicada a 5 horas en automóvil desde donde se encontró el colgante. Antes del descubrimiento, los investigadores realmente no pensaban que los sitios estaban conectados, ya que están separados por un espeso bosque y una cadena montañosa. Braswell cree que se fundó una nueva dinastía en Nimli Punit, en la época en la que se utilizó el colgante. Sin embargo, cualquier gloria que pudiera haber tenido duró poco. Alrededor del 800 después de Cristo, la civilización maya se derrumbó en todo Belice y Guatemala, y Nimli Punit fue abandonada una década después del entierro del colgante. Las razones del abandono de los reinos mayas en la región son tan misteriosas como el colgante en sí. Es posible que el cambio climático haya provocado la extinción de cosechas y la muerte de la civilización, pero todo lo que los expertos pueden hacer por ahora es especular, mientras continúan buscando una explicación. Número 8. Guía al inframundo. A finales de 2019, los arqueólogos descubrieron la copia más antigua conocida del Libro de las Dos Vías, una guía y mapa del inframundo del Antiguo Egipto. Es tan antiguo que es precursor del Libro de los Muertos. El libro detalla el inframundo del Antiguo Egipto y los dos caminos hacia Rostau, el glorioso reino de Osiris, el dios de la muerte. Los dos caminos se refieren a tomar el camino sobre la tierra o el camino sobre el agua, que están separados por un lago de fuego. Los expertos creen que puede ser el primer libro ilustrado de la historia, y la copia recientemente descubierta data de aproximadamente 4000 años. La revista Smithsonian informa que la copia del Libro de las Dos Vías se une a otras 2 docenas de otras conocidas por los arqueólogos modernos. Un artículo publicado en la revista de arqueología egipcia describe el libro recientemente descubierto y dice que es anterior a las otras copias en aproximadamente 40 años. Pasado por alto por ladrones de tumbas y arqueólogos anteriores, fue descubierto en 2002 en un ataúd durante las excavaciones de un pozo funerario en la ciudad de Dair al-Barsha. Las inscripciones, que fueron escritas dentro del sarcófago de una mujer de alto estatus llamada Ankh, y otros artefactos de la tumba, se remontan al reinado del faraón Mentuhotep II, quien gobernó hasta alrededor del 2010 a.C. A pesar de su historia bien documentada, los investigadores luchan por comprender muchos elementos del Libro de las Dos Vías. El texto era un elemento común en las tumbas egipcias, y el texto describe demonios, espíritus y fuego que solo se pueden vencer con hechizos especiales. Los mapas del libro están llenos de extrañas figuras y símbolos que han sido muy difíciles de entender. También hay rituales especiales escritos en el libro, probablemente destinados a resucitar dioses o seres humanos fallecidos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Huellas fuera de lugar. Mientras examinaban las antiguas huellas de elefantes, camellos, búfalos y caballos extintos en el sedimento preservado de un antiguo lecho de lago en el desierto de Nefud, en el norte de Arabia Saudita, los arqueólogos detectaron 7 huellas de aspecto humano que luego determinaron que datan de entre hace 112.000 y 121.000 años. El fascinante hallazgo posiblemente califica como la evidencia más antigua del Homo sapiens en la península arábiga. Descubrimientos como
este desafían y complican la creencia de que los primeros humanos emigraron a África en masa hace unos 60.000 años, al sugerir que al menos algunas personas se fueron miles de años antes. En el momento en que los humanos cruzaron, el ahora árido desierto era más húmedo y más verde, al igual que la actual sabana africana. No se encontraron herramientas en el sitio, lo que indica que las personas solo se detuvieron brevemente al pasar por la región. Es cierto que es posible que los neandertales dejaran las huellas, pero un estudio concluyó que es más probable que sean humanos, que eran más altos y ligeros. Además, el momento de las huellas no se alinea con la entrada de los neandertales en la región con condiciones más frías. Este y otros descubrimientos recientes solo demuestran que los científicos todavía tienen mucho que aprender cuando se trata de comprender nuestro pasado humano. Número 6. Galeón español hundido en Australia. El cazador de naufragios y documentalista Ben Crop, que ha descubierto más de 100 naufragios a lo largo de su carrera, está decidido a demostrar que los españoles llegaron a Australia más de un siglo antes de que el capitán James Cook llegara a la costa este en 1770. En abril del año 1984, Ben Crop lanzó una expedición en búsqueda de un galeón español hundido y un asentamiento minero de oro del siglo XVII que cree que existía en el extremo norte de Queensland. Basado en pistas que encontró usando mapas antiguos, pistas ocultas e investigaciones históricas y leyendas, Krupp cree que el rey Felipe IV de España envió 3 expediciones a la región en búsqueda de oro durante la década de 1640. Cita la relación tensa de España con Gran Bretaña durante el siglo XVI como causa probable de la misión y teoriza que los españoles enviaron exploradores para encontrar oro para financiar la reconstrucción de la flota naval armada que fue destruida en 1588. En consecuencia, según Krupp, al menos un barco terminó en lo que ahora es la pequeña ciudad de Bamanga, en el extremo norte de Cape York. Además, cree que la tripulación del barco probablemente grabó en una roca el año y el nombre del barco de acuerdo con las tradiciones de la época. Quizás encontraron oro, lo extrajeron y se fueron, enterrando cualquier asentamiento temporal que habían construido antes de partir hacia España. En el camino, el barco supuestamente se encontró con un destino destructivo y su tripulación y su botín nunca se volvieron a ver. Krupp cree que los restos hundidos del barco especulativo están ahí afuera, esperando a ser descubiertos. También está buscando otros artefactos que puedan ayudar a probar su teoría aparentemente lejana, incluida la piedra grabada y un cañón del que escuchó, pero que no ha encontrado después de 8 años de búsqueda. Desafortunadamente, parece que Krupp tiene más pistas que hallazgos reales y que sus incansables esfuerzos han resultado infructuosos hasta ahora. Sin embargo, está decidido a demostrar que sus sospechas son correctas. Número 5. ADN vikingo. Gran parte de lo que los expertos pensaban que sabían sobre la etnia de los vikingos se cambió en septiembre de 2020, cuando los investigadores secuenciaron los genomas de 442 hombres, mujeres y niños de sitios arqueológicos en Europa y Groenlandia como parte del mayor estudio de ADN vikingo jamás realizado. El equipo también analizó la información genética de 3.855 personas que actualmente viven en lugares con contacto vikingo conocido, incluidos Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. Para sorpresa de los investigadores, parece que los vikingos no se cruzaban con bastante regularidad con las poblaciones que encontraban. El autor principal del estudio, Eske Willerlef, dijo: "Encontramos diferencias genéticas entre diferentes poblaciones vikingas dentro de Escandinavia, lo que muestra que los grupos vikingos de la región estaban mucho más aislados de lo que se creía. Aún más sorprendente, la evidencia muestra un patrón de ADN que viaja hacia el norte a Escandinavia, desde el sur de Europa y Asia antes de la era vikinga. De hecho, algunos de los vikingos no eran genéticamente escandinavos en absoluto, y un individuo resultó ser de la antigua cultura guerrera picta. En otras palabras, esto significa que el ADN, la cultura y las costumbres de los vikingos probablemente tenían raíces más complejas de lo que los expertos creían anteriormente. El estudio, como muchos, dio lugar a más preguntas que los investigadores ahora deben centrarse en responder, incluido quiénes eran en realidad los vikingos. Número 4. Inscripción de la tumba extraña. El Parque Nacional Beit Gruvin Maresha de Israel alberga 2 antiguas ciudades excavadas situadas en las estribaciones de Judea, en un área conocida como la Tierra de las Mil Cuevas. Ambas fueron fundadas en el siglo III y sirvieron como diversos centros multiculturales debido a su ubicación a lo largo de rutas comerciales. Las excavaciones en el sitio comenzaron a principios del siglo XX y se reanudaron después de las décadas de 1980
1980 y 1990, y su mayor misterio es también el más antiguo. En 1902, un par de exploradores llamados John Peters y Hermann Thiers encontraron una notable tumba en una cueva que contenía nichos funerarios y una colección de inscripciones y grafitis griegos, llamada la Cueva de Sidonia o la Cueva de Apolófanes. Es la única cueva pintada del período helenístico que se conoce en Israel. La mayoría de las inscripciones son los nombres de los muertos, junto con algunas frases ominosas como «esto también se toma» y «no molestes a la niña», y las alcobas están rodeadas de pinturas de animales y criaturas míticas. Pero un grabado sobre una pintura del perro de 3 cabezas Cerberus dice: «No queda nada que pueda hacer por ti, ni nada que te dé placer. Me acuesto con otro, pero te amo, el más querido para mí. En nombre de Afrodita me alegro de una cosa, tengo tu abrigo como garantía, pero yo huyo y te dejo en libertad. Haz lo que quieras, no golpees la pared, el ruido se escucha en el interior. Nos avisaremos con movimientos, que esta sea nuestra señal». Los investigadores creían que el mensaje era entre 2 amantes, pero otros han sugerido que la talla críptica era un poema de amor o un mensaje de una prostituta a su cliente. Número 3. Herramientas de cueva. En 2020, un equipo de investigación internacional dirigido por el arqueólogo paleolítico el Dr. Jonathan Hogg reveló el descubrimiento de herramientas de piedra antiguas en Lapa do Picareiro, una cueva cerca de la costa atlántica de Portugal central. Estas herramientas indican que los humanos modernos llegaron a Europa occidental 5000 años antes de lo que los expertos pensaban anteriormente, reescribiendo la historia del asentamiento en Europa. En el sitio se encontraron herramientas de piedra hechas por humanos modernos, llamadas herramientas auriñacienses. Tienen forma y tallado en hojas rudimentarias. Los artefactos, que son similares a los descubrimientos en otros sitios de Euroasia y la llanura rusa, se remontan a una época en que los científicos pensaban que los neandertales habitaban la Europa más occidental, lo que complica su comprensión de las interacciones entre los dos homínidos. Según el ADN de algunas personas, parece que a veces se mezclaron y tuvieron hijos, pero no era la norma. Nuestros antepasados y los neandertales en su mayor parte permanecieron separados. ¿Cómo lo saben los investigadores? Los neandertales nunca adoptaron esta tecnología de piedra. Parece que los humanos modernos superaron a los neandertales. Somos demasiado rápidos, demasiado inteligentes y demasiado fuertes. Número 2. Historia cursi del maíz. Uno de los cultivos más importantes del mundo, el maíz, se convirtió en un cultivo doméstico hace unos 9000 años. El autor Michael Pollan dijo que hay muchas razones para creer que el maíz ha logrado domesticarnos. Iríamos a donde estaba el maíz y nos quedaríamos allí. Las sociedades antiguas, en lo que hoy es el suroeste de México, comenzaron a cultivar selectivamente teosinte, una hierba silvestre con una cubierta dura y fibrosa y muy pocos granos. No es el delicioso maíz amarillo en el que pensamos hoy, pero después de miles de años, el teosinte se convirtió en uno de los primeros y más confiables cultivos. Cuando los europeos llegaron a América, rápidamente aprendieron lo importante que era y lo difundieron por todo el mundo. Si bien ahora todos probablemente piensan que el maíz es aburrido, ya que es tan común, en realidad hay cosas sobre él que aún no entendemos. En un esfuerzo por llegar al fondo de las cosas, un equipo de investigadores del Smithsonian realizó un estudio utilizando ADN de mazorcas de maíz de 5000 años de una cueva en México y descubrieron que todavía estaba en proceso de domesticación. No solo comenzó en México y luego se extendió, sino que fue domesticado en varios lugares, lo que generó un desajuste de la historia evolutiva. El estudio concluyó que la gente viajaba hacia el sur desde México hasta América Central y del sur con maíz parcialmente domesticado y que lo domesticaban al mismo tiempo en diferentes áreas y a diferentes velocidades. Luego la gente regresaba al norte y reintroducía el maíz en México, donde se cultivaban versiones híbridas más productivas. Es cierto que todavía existen lagunas en la historia del maíz, pero la razón por la que es tan importante es que los seres humanos cultivamos más maíz que cualquier otra cosa en el planeta. Si algo le sucediera a nuestros cultivos de maíz, estaríamos en un gran problema, por lo que es importante comprender de dónde proviene y cómo puede adaptarse a los cambios de su entorno. Puede que ahora no te importe el maíz, pero te importaría si le pasara algo. Número 1. Graffiti de Pompeya. Los investigadores no tienen dudas de que el Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, enterrando en ceniza ciudades cercanas como Pompeya y Herculano, pero han debatido durante mucho tiempo en qué época ocurrió el desastre. En 2018, los arqueólogos descubrieron grafitis antiguos en la pared de una casa que se estaba renovando durante ese año, lo que podría arrojar luz sobre esta pregunta sin respuesta. Los textos antiguos escritos por Plinio el Viejo
Sugieren que el Vesubio entró en erupción el 24 de agosto o alrededor de esa fecha, pero las personas que hicieron copias de estas cartas pueden haber confundido la fecha, porque la evidencia sugiere que la catástrofe ocurrió durante el otoño, después de concluidas las cosechas y en medio de las condiciones de viento características para esta época del año. Escrito en latín, el graffiti describe a un individuo que come en exceso y fue garabateado en una pared parcialmente terminada con carbón. Se encontró entre los artefactos que datan del otoño, incluida una moneda que se acuñó en septiembre o más tarde en el 79 después de Cristo. Además, el graffiti no habría durado mucho en un entorno normal, lo que sitúa la fecha probable de la erupción en algún momento de octubre. Saber exactamente cuándo entró en erupción el Vesubio puede proporcionar información histórica importante, lo que ayuda a los expertos a comprender mejor cosas como la propagación estacional de enfermedades, por lo que es más importante de lo que parece saber exactamente cuándo ocurrió el evento, gracias a quien garabateó un mensaje aparentemente molesto en la pared mientras trabajaba en la casa. Los expertos están a un paso más cerca de confirmar si la fecha real, o al menos el mes de la erupción del Vesubio, es octubre. La pirámide de Zoser. Los egipcios construyeron su primera pirámide, que hoy conocemos como la pirámide escalonada de Zoser, hace unos 4700 años en la antigua necrópolis de Saqqara. Zoser fue el primer rey de la tercera dinastía de Egipto. Su visir, Imhotep, se desvió de los métodos y materiales de construcción tradicionales al diseñar una pirámide de piedra de 6 capas y 60 metros de altura, muy diferente a los monumentos rectangulares de ladrillos de arcilla seca que eran habituales en ese momento. Es una de las muchas estructuras que Zoser encargó durante su reinado, pero sin duda es la más conocida. Debajo de la pirámide hay una serie de túneles de 5.6 kilómetros de largo. En el centro del laberinto hay un pozo profundo que contiene la cámara funeraria de Zoser. Curiosamente, su tumba es bastante simple en comparación con la de otros gobernantes. Carece de ornamentación, que era característica en el lugar de descanso de un rey. 11 de las hijas de Zoser también fueron enterradas junto a la pirámide, una primicia única en el antiguo reino de Egipto, según el ex ministro de Antigüedades Zahi Hawass. La estructura se asienta sobre un complejo de 15 hectáreas, rodeado por un muro de 10.5 metros de altura, que contiene 13 puertas falsas y una entrada auténtica. Se construyó una zanja de 40 metros de ancho alrededor del muro, como una característica de seguridad adicional contra visitantes no deseados, y hay numerosos edificios ficticios en todo el complejo para confundir aún más a cualquiera que quisiese entrar. También en el sitio se encuentran un par de edificios llamados Casa del Norte y Casa del Sur, cuyo propósito se desconoce. Otra estructura, la Tumba Sur, contiene una capilla, pero también es un misterio. Uno de los edificios más misteriosos del sitio, conocido como Templo T, tiene un exterior muy básico, con un intrincado interior contrastante. Se desconocen las razones e inspiración de los constructores para las características únicas de la pirámide y el complejo, más allá de las medidas de seguridad obvias. Los investigadores todavía están tratando de resolver estos misterios, desde la simplicidad de la cámara funeraria de Zoser hasta el edificio aparentemente soso que es sorprendentemente elegante por dentro. Número 8. Avistamientos de ovnis en Idaho. Idaho se ubicó como el estado número 1 de avistamientos de ovnis en 2020, sumando un impresionante número de 164 informes de objetos extraños vistos en el cielo. Algunos de estos avistamientos se pueden explicar fácilmente. Por ejemplo, la gente de todo el mundo ha quedado desconcertada por los satélites Starlink de SpaceX, que parecen una cadena de luces blancas de otro mundo que atraviesa el cielo. Al menos una persona informó haber visto uno en Idaho el año pasado, y es probable que las personas de todo el mundo comiencen a verlo con más frecuencia, ya que hasta ahora se han lanzado casi 900 como parte de una misión de SpaceX de proporcionar internet a todo el mundo. Otros relatos de avistamientos de ovnis son menos explicables, con ciudadanos preocupados que llaman al Centro Nacional de Informes de OVNIs con reportes de discos negros y otros aviones no identificados que vuelan por encima. La periodista científica Sarah Scholes le dijo a los medios que suceden muchas cosas raras en el cielo y que probablemente no sean naves espaciales extraterrestres. ¿Pero qué son? Curiosamente, como señaló Scholes, el interés generalizado en los ovnis no se limita a los teóricos de la conspiración. El gobierno de los Estados Unidos y los investigadores de renombre están sorprendentemente interesados en aprender más sobre estos avistamientos, y ella cree que sabe por qué, afirmando: lo que las personas tienden a tener en común que se obsesionan con este tema es que es un misterio persistente que necesita una solución. El gobierno de los Estados Unidos también está muy interesado en saber quién está volando objetos sobre el cielo. Si no son ellos, definitivamente es otra persona y ellos deben saber quién es.
Número 7. El puente más antiguo del mundo. A principios del siglo XX, los arqueólogos en Girsu, Irak, descubrieron una estructura de ladrillo monumental que era enorme, pero no tenían idea de qué era, por lo que la llamaron la construcción enigmática. Girsu fue una vez el centro de una gran ciudad-estado de la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Esta es una de las primeras ciudades conocidas del mundo. Ahora conocida como Telo, fue construida durante el tercer milenio a.C., hace unos 4000 años, y fue redescubierta en 1929. Hay mucho que todavía no sabemos sobre la antigua Mesopotamia y los sumerios, incluido cómo pudieron cambiar sus formas nómadas y crear una civilización asentada con ingeniería agrícola avanzada, escritura, matemáticas y medicina. Se han recuperado 50.000 tablillas cuneiformes, así como increíbles ejemplos de cerámica y joyería. Se creía que esta estructura de ladrillo con referencias a los dioses era un templo, una presa o incluso un regulador de agua. Los arqueólogos están continuamente haciendo nuevos descubrimientos sobre los mesopotámicos y ahora, gracias a la tecnología moderna y los satélites, el misterio de la enigmática construcción puede haberse resuelto. El arqueólogo del Museo Británico, Sebastian Ray, pudo identificar rastros de un antiguo canal de agua que pasaba directamente a través de la estructura gracias a excavaciones e imágenes de satélite. La estructura era en realidad un puente y se considera el puente más antiguo del mundo y un ejemplo asombroso de ingeniería antigua a gran escala. Tenía un cuello de botella en la vía fluvial de 30 metros hasta solo 3 metros de ancho y sirvió como un camino hacia el distrito sagrado de la ciudad, donde los peregrinos religiosos viajaban para sus festividades. Era tan grande porque tenía el mismo significado que un templo o una muralla de la ciudad. Estaba destinado a ser visto desde lejos. Durante los últimos 90 años, el puente ha sido víctima de la guerra y el medio ambiente. El Museo Británico y la Junta Estatal de Antigüedades de Irak están trabajando juntos para restaurar y preservar la estructura muy dañada con la esperanza de atraer turismo a la región. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Desastre minero de White Island. Whakaari, también conocida como White Island, es el volcán más activo de Nueva Zelanda. Se encuentra aproximadamente a 48 kilómetros de la costa este de la isla norte del país. En septiembre de 1914, parte de la pared del cráter del volcán se derrumbó, lo que provocó un deslizamiento de tierra que arrojó barro y rocas al lago. Los 11 mineros de azufre de la isla en ese momento fueron enterrados vivos en el desastre. Un grupo de búsqueda no pudo recuperar los cuerpos y todos los edificios faltaban, excepto parte de la casa del administrador del sitio. Con el tiempo, los escombros comenzaron a salir, pero nunca se encontraron los cuerpos ni el contenido de sus casas. Nadie sabe siquiera con certeza qué día ocurrió la tragedia, ya que la destrucción no se notó hasta días después. Los científicos asumieron inicialmente que los escombros bloquearon el respiradero principal del volcán, lo que provocó una gran erupción, pero ahora dudan de que se produjera una erupción después del deslizamiento de tierra. El desconocimiento de las circunstancias exactas del evento se sumó a la devastación de la única viuda sobreviviente de los hombres. Cuando solicitó una indemnización al seguro, la reclamación fue desestimada porque no pudo demostrar qué causó la muerte de su esposo o qué sucedió mientras él estaba trabajando. Los eventos que llevaron al desastre no son el único misterio que lo rodea. White Island Tours buscó a los descendientes de las víctimas en 2014 y tuvo poca suerte. Solo se encontró una posible conexión conocida cuando un hombre se adelantó y dijo que cree que su esposa está relacionada con uno de los trabajadores fallecidos. Si bien solo 3 de los hombres tuvieron hijos, ciertamente es posible que haya otros parientes por allí, pero sus identidades siguen siendo desconocidas por ahora. Número 5. Pirámides de Bosnia. El arqueólogo aficionado Sam Ofmanagic fue noticia en 2008 con sus inflexibles afirmaciones de que las pirámides más antiguas y más grandes del mundo están en realidad en Bosnia, cerca de la ciudad de Visoko. Insistió en que fueron construidas hace 12.000 años por una sociedad antigua y avanzada, y sus historias sobre ellas se volvieron cada vez más abstractas con los años siguientes. Los expertos denunciaron las afirmaciones del hombre, señalando que no tenía pruebas válidas que las respaldaran
respaldaran y que las llamadas pirámides son simplemente un grupo de colinas naturales de formas distintivas. Mientras tanto, el arqueólogo de Sillón subió la apuesta, afirmando que los montículos se construyeron sobre la red más extensa de túneles subterráneos jamás descubierta y que la pirámide más grande se construyó utilizando un tipo avanzado de hormigón que reemplaza los materiales de construcción modernos. Si le preguntas a Osman Agik, estos picos controvertidos son amplificadores de energía que mejoran la salud y la longevidad. En una entrevista con la revista Discover, el arqueólogo de la Universidad de Boston, Curtis Runnels, dijo que todos los hallazgos que está haciendo este hombre son características naturales como rocas o el resultado de una larga ocupación en estos valles por personas desde el período greco-romano. Resulta que esta no fue la primera publicación de Osman Agik con declaraciones fantásticas. En un libro que publicó antes de obtener publicidad mundial sobre sus afirmaciones de las pirámides, escribió que la antigua civilización maya se originó en la constelación de las Pléyades y que su primera parada en la Tierra fue la Atlántida. Numerosos investigadores de diversas disciplinas, incluidos geólogos, arqueólogos y otros científicos, han investigado los cuentos de Osman Agik, pero no encontraron nada que explicar más allá que los procesos naturales que formaron las colinas. Número 4. Espada codificada. Durante el siglo XIX, alguien encontró una espada de doble filo del siglo XIII en el río Witham, en el norte de Inglaterra. Contiene una inscripción críptica de 18 letras que corre por su surco central y se ve así. La espada mide 96 centímetros de largo y pesa alrededor de 1.2 kilogramos. Los investigadores creen que perteneció a un caballero y que la afilada hoja de acero probablemente se fabricó en Alemania. Desde el descubrimiento del arma medieval, el grabado ha desconcertado a los historiadores, lingüistas, criptógrafos y otros expertos, que no han podido descifrar su significado. En 2015, el Museo Británico apeló al público en busca de ayuda para decodificar las letras crípticas. Innumerables personas respondieron con teorías que iban desde extravagantes hasta plausibles, pero ninguna finalmente lo descifró. Sugirieron una gran variedad de idiomas, incluidos el latín, el siciliano, el galés y más. Una propuesta particularmente interesante, presentada por un erudito holandés, decía: las espadas sajonas, en particular, a menudo tenían inscripciones en ellas que en realidad no decían nada, porque las personas que las compraban eran analfabetas. La gente quería espadas con sus nombres y otras inscripciones geniales en ellas, y podían reconocer los símbolos, pero en realidad no se podía leer. Al final del día, los expertos todavía esperan llegar al fondo del misterio y buscan ayuda para descifrar el texto de la espada del cruzado codificada. Número 3. ¿Terremotos en el cielo? Los cielomotos son sonidos misteriosos que surgen de la nada, generalmente cuando hay un cielo azul claro. Aparentemente son tan ruidosos que producen ondas de choque que pueden hacer vibrar los edificios. Es un sonido parecido a la explosión de una pesada pieza de artillería, que no puede explicarse por ninguna de las leyes conocidas de la naturaleza, escribió el escritor James Fenimore Cooper en 1850. El lago parece estar hablando con las colinas circundantes, que envían los ecos de su voz en una respuesta precisa. Las declaraciones de Cooper suenan verdaderas hoy. Los terremotos en el cielo se han clasificado más o menos como sonidos generados por algún tipo de actividad distante, ya sean tormentas, terremotos, minería o actividad militar. Algunos pueden deberse a pruebas de aviones militares secretos. Una serie de estos en Clintonville, Wisconsin, mantuvo a la gente despierta durante 3 horas y resultó ser causada por un enjambre de pequeños terremotos, pero nadie sabe realmente de dónde se originaron y qué los causa. A finales de 2020, un equipo de sismólogos publicó un estudio que reducía estas teorías basándose en datos sismológicos registrados entre 2013 y 2015 en Carolina del Norte. En el proceso, descartaron estos terremotos como una posible causa de ellos mismos y concluyeron que creen que el fenómeno es causado por la atmósfera misma, no por el suelo, pero que son exactamente estos cielomotos y que los causa sigue siendo un misterio. Número 2. Chakwala Chakraya en Sri Lanka. Ubicado en una parcela de tierra de 16 hectáreas en Sri Lanka, Ranmasu Uyyana es un parque que contiene los hermosos jardines que disfrutaron los antiguos miembros de la realeza. Los propios jardines y el cercano embalse de Tesawewa se construyeron en el siglo III a.C., durante la época del rey Tisa. Los pabellones y otros pequeños edificios que sobreviven parcialmente en la actualidad se construyeron entre los siglos VIII y IX. El parque
que contenía un sistema de agua altamente sofisticado para su época, que obtenía agua del depósito cercano. El agua corría por los baños del parque y se depositaba en los arrozales vecinos. Un artefacto curioso en el sitio, una roca tallada llamada Sakuala Chakraya, ha ganado la atención de los teóricos de la conspiración, que creen que actuó como una puerta estelar o interfaz entre humanos antiguos y extraterrestres del espacio exterior. Los defensores de esta teoría afirman que el grabado se remonta a unos 6.500 años. La supuesta puerta estelar contiene una extraña inscripción circular que mide 1.8 de diámetro, llena de pequeños círculos con cruces en el interior, 4 asientos que miran hacia la roca. Una de las teorías más imaginativas sobre la talla sugiere que los extraterrestres extrajeron oro en Ramasuyana usando técnicas avanzadas desconocidas para el mundo moderno. Esta y otras hipótesis abstractas sugieren que existe una conexión entre el Sakuala Chakraya y las características arquitectónicas de Perú y el antiguo Egipto. Los arqueólogos de la corriente principal se burlan de estas nociones y con razón. Estas afirmaciones no solo carecen de pruebas, sino que tienen el efecto nocivo de invalidar la historia y la identidad cultural únicas de Sri Lanka. En palabras del profesor de arqueología de la Universidad de Kelaniya, Raj Somadeva, si alguien está planeando una teoría así, lo está haciendo para cumplir con los objetivos neocoloniales. Los significados de las tallas y diseños deben estudiarse y admirarse en su propio contexto histórico y cultural. Número 1. Musiris. A principios de la década del año 2000, los arqueólogos excavaron en el pueblo de Patanam, en la aldea sur de la India, donde cada año aparecían extrañas cuentas sobre la temporada de monzones. Durante los años siguientes, descubrieron una plétora de artefactos, incluidas ánforas romanas, una canoa de 2000 años de antigüedad, cimientos de edificios, cuentas de vidrio, adornos de oro, herramientas de hierro, plomo y cobre, y una estructura similar a un muelle. El doctor P.J. Shirian, director del Consejo de Investigación Histórica de Kerala, cree que el sitio es la ciudad perdida de Musiris, uno de los puestos comerciales más importantes de la India durante el siglo I a.C., que se especializó fuertemente en el comercio de la pimienta negra. Musiris fue muy elogiado por los poetas y escritores antiguos, incluido Plinio el Viejo, que se volvió más o menos ausente de los registros escritos después del siglo V y eventualmente se volvió más mítico que real a los ojos de muchos. Si los arqueólogos de hecho han encontrado Musiris, surge la pregunta de por qué aparentemente la ciudad se derrumbó. Federico de Romanis, un experto en el comercio de pimienta indo-romana, habló con los medios en 2016 y afirmó que Musiris dependía por completo de la demanda de pimienta extranjera, especialmente romana. Él teoriza que cuando el Imperio Romano comenzó a luchar económicamente durante el siglo III, su demanda de pimienta disminuyó, esencialmente dejando a Musiris fuera del negocio. Muchos expertos están de acuerdo de que el sitio probablemente sea Musiris, pero entender esta mítica ciudad perdida va a requerir mucho más trabajo. Esqueleto extraño. Mientras excavaban en el sitio de un desarrollo planificado de Hertfordshire, en Reino Unido, los arqueólogos descubrieron un esqueleto con las piernas extendidas, apoyado contra el costado de un pozo de 2 metros de profundidad. Su ubicación inusual fue única entre los cientos de restos humanos romanos y de la Edad del Bronce que se encontraron entre las dos excavaciones de la ciudad. Durante siglos, el sitio se consideró sagrado, según la directora del proyecto, Louise Moam, de Oxford Archaeology East, que habló con la BBC. Determinar la edad del extraño esqueleto será el primer paso para comprender cómo y por qué terminó en su lugar de descanso. Podría haberse caído o lo dejaron allí en el pozo lleno de nuevo, o se consideró que se había desviado por alguna razón y lo dejaron así deliberadamente. Otro aspecto sorprendente de las excavaciones es el gran volumen de artefactos romanos que aparecieron, lo cual es inusual de la zona. Se descubrieron cerca de 1000 objetos que datan de los siglos I y IV, entre ellos monedas, fragmentos de cerámica, broches, agujas y cuchillos. Por ahora, los arqueólogos tendrán que seguir investigando y analizando en un esfuerzo por llegar al fondo de estas preguntas sin respuesta. No te preocupes, te mantendré informado. Número 9. Lagarto con flotador incorporado. Según un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos chinos y canadienses, un depredador del Triásico recientemente descubierto, llamado Brevicaudosaurus gigantianensis, tenía una cola corta y plana que actuaba como un flotador incorporado. Como parte de su investigación, los científicos examinaron 2 esqueletos encontrados en canteras de piedra caliza en el suroeste de China. El mayor de los dos, que acechaba en los océanos del mundo
hace unos 240 millones de años, medía poco menos de 1 metro de largo. Fueron identificados como una especie previamente desconocida de notosaurio, un tipo de reptil marino antiguo con un cuello largo, colmillos y apéndices en forma de aleta. A diferencia de los notosaurios, el dúo tenía colas cortas y planas. Según su apariencia, los investigadores creen que eran nadadores lentos pero estables, que ahorraban la energía preciosa flotando inmóvil en aguas poco profundas, quizás en busca de presas a lo largo del lecho marino. Equipadas con pulmones grandes, las criaturas probablemente pudieron bucear durante largos periodos sin salir a la superficie, y sus oídos eran adecuados para escuchar bajo el agua. Por muy ideales que fueran sus cuerpos para su entorno, ellos mismos también tenían que estar atentos a los depredadores. Número 8. Buda sin cabeza. Durante las renovaciones recientes en un complejo de apartamentos en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, los trabajadores descubrieron una estatua religiosa de 9.1 metros de altura, escondida detrás de una gruesa pared de follaje. La escultura cubierta de musgo se volvió viral en las redes sociales chinas durante la noche después de pasar desapercibida durante bastante tiempo, ganando rápidamente la reputación de El Buda. Se cree que la estatua casi olvidada se construyó entre 1912 y 1949, durante la era republicana de China, y que fue destruida en la década de 1950, unos 30 años antes de que se construyeran los edificios de apartamentos circundantes. Y, contrariamente a su apodo, no es de origen budista, sino que proviene de una región popular según los expertos. El gobierno del distrito le dijo a los medios locales que un templo taoísta dedicado al dios del trueno una vez estuvo cerca de la estatua, pero que fue desmantelado en 1987. Lo creas o no, la estatua sin cabeza es en realidad una reliquia cultural, a pesar de caer en una relativa oscuridad. Chongqing se está expandiendo rápidamente, con innumerables estructuras construidas en las últimas décadas para dar cabida a la creciente población de 30 millones de personas. Descubrimientos como esta estatua, que se ocultó sorprendentemente rápido, apuntan hacia la presencia de otros artefactos olvidados y ruinas cercanas que tal vez se perdieron de vista en medio de la expansión urbana acelerada. Y ahora el número 7, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Artefactos alienígenas en México. En 1999, un presunto ex médico militar mexicano convertido en explorador, llamado Dr. Pablo Enrique García Sánchez, acampó en el desierto alto del estado de Jalisco, una región escasamente poblada a la que había viajado para escapar del estrés de la vida diaria. Durante el viaje, supuestamente encontró una piedra de origen aparentemente extraterrestre. Con un peso de unos pocos kilos, contenía unas extrañas marcas que, a García, al principio le parecieron mayas, pero la ubicación estaba lejos del corazón de la civilización maya, lo que llevó a especular que quizás lo dejaron los aztecas. Esta teoría tenía un poco más de sentido, ya que se sabía de las rutas comerciales aztecas que atravesaban el área. Cuando García mostró el objeto a los lugareños en el pueblo cercano de Ojuelos, según los informes, le dijeron que los agricultores y ganaderos habían estado encontrando artefactos extraterrestres similares durante más de 80 años. Los residentes hablaron de una supuesta ciudad perdida y una plétora de artículos que se encontraron en una cueva cerca del campamento de García, incluida una talla de un cráneo extraterrestre. Estos cuentos lo intrigaron para explorar un poco más. El grupo de investigación de García, Nahui Ojin, afirma haber encontrado más de 400 artefactos en toda la región que representan cosas como extraterrestres con trajes espaciales y ovnis. La mayoría están hechos de piedra, mientras que algunos están hechos de una sustancia de arcilla a fuego alto. Los artículos son muy controvertidos, no solo por su naturaleza extraña, sino porque muchos escépticos cuestionan su autenticidad. Nahui Ojin no emplea ningún experto capacitado formalmente, y muchos sospechan que la misión de García es ganar más dinero que preservar objetos de valor histórico. Número 6. Cráneo de babuino prehistórico. El mundo entero admira a los antiguos egipcios, pero ¿de dónde vinieron? Según la leyenda, los egipcios hablaron de su lugar de origen aparentemente mítico, llamado la Tierra de Punt. Era un asentamiento próspero en el que abundaban las mercancías valiosas como el oro, el incienso y la mirra, pero a diferencia de otras ciudades antiguas perdidas de la historia o la imaginación, los arqueólogos creen firmemente que la Tierra de Punt realmente existió, pero no están seguros de dónde estaba ubicada.
Según los registros jeroglíficos, los antiguos egipcios viajaron a Punt durante más de 1000 años a partir de hace unos 4500 años, pero existe muy poca evidencia de los bienes que trajeron de allí. Sin embargo, un cráneo de babuino de 3300 años que se encuentra escondido en los archivos del Museo Británico puede resultar un gran cambio en el juego. El primatólogo Nathaniel Dominy y sus colegas tropezaron con el cráneo, que pertenece a un babuino hamadryas y fue descubierto originalmente en la antigua ciudad de Tebas durante el siglo XIX. Al estudiar el esmalte de los dientes del animal, el equipo determinó que nació en un área que abarca la actual Eritrea, Etiopía y el noroeste de Somalia. El hallazgo se suma a las teorías existentes sobre la ubicación de Punt dentro de esta región, lo que posiblemente convierte al simio en el último de un puñado de objetos que se cree que derivan de allí. Si bien los investigadores tienen un largo camino por recorrer para determinar definitivamente dónde se encontraba Punt, este descubrimiento los ha acercado un paso más. Número 5. Monedas robadas. Una investigación conjunta reciente entre funcionarios franceses y belgas consiguió un gran tesoro de 27.400 monedas, joyas y artefactos romanos presuntamente robados por un valor estimado de $1 millón. Se apoderaron de los objetos, que cree que fueron excavados ilegalmente en el este de Francia, de la casa de un cazador de tesoros que vivía con su madre en Bélgica, lo que podría convertirlo en uno de los mayores saqueadores de la historia arqueológica. El hombre, conocido solo como Patrice T, argumentó que excavó los tesoros en la ciudad belga de Gingelom, donde las búsquedas personales con detectores de metales son perfectamente legales, pero sus afirmaciones son muy sospechosas, según las autoridades, que sostienen que el tesoro fue desenterrado ilegalmente en Francia, donde el uso de detectores de metales solo está permitido con fines científicos y se debe informar de cualquier hallazgo importante. En lo que parece ser un elaborado plan para eludir las estrictas regulaciones francesas, el hombre cayó bajo sospecha a finales de 2019, cuando se comunicó con las autoridades belgas para reclamar el descubrimiento de más de 14.000 monedas romanas en un huerto de manzanas que había comprado recientemente. Los funcionarios determinaron que era casi imposible para el hombre encontrar decenas de miles de artefactos en el área donde dice que provienen, donde de manera realista no podrían aparecer más de un puñado de objetos. Patrice T enfrenta una posible pena de prisión y cientos de miles de dólares en multas. Número 4. Mensaje en una botella. Un residente de Boston, Massachusetts, encontró recientemente un mensaje escrito a mano, doblado dentro de una vieja botella de whisky de centeno escondido entre la chimenea y la pared, y su significado es un misterio persistente. La etiqueta de la botella parece ser de un ex distribuidor de alcohol cercano. Según el Boston Globe, la nota interior lleva el nombre de Tom Ford. Está fechado del 23 de septiembre de 1894 y contiene el mensaje críptico 6 sobre Shea. ¿Qué significa eso? Los funcionarios del programa de arqueología de la ciudad de Boston buscaron la ayuda del público para identificar el significado de la nota. Varias respuestas especularon que tenían algo que ver con el juego, tal vez apostar en una carrera de caballos, un juego de pelota o boxeo. Otros usuarios de redes sociales adivinaron que el significado detrás del mensaje era menos desviado, tal vez aludiendo a la dirección del hombre. Cualquiera que sea el caso, sigue sin responderse. Número 3. Dama de Baza. En 1971, un trabajador golpeó algo duro mientras excavaba en la Serra del Santuario, un asentamiento prerromano en el sur de España, cerca de la actual ciudad de Baza. Era una estatua funeraria de 1.2 metros de altura de una mujer que databa de hace casi 2500 años. La escultura de piedra caliza, conocida como la Dama de Baza, representa a una mujer elegantemente vestida sentada en un trono y contiene rastros de los pigmentos vibrantes con los que alguna vez fue pintada. En el interior, los arqueólogos encontraron restos humanos cremados que datan de alrededor del 380 a.C. La Dama de Baza es similar a otras esculturas de la cultura ibérica de la Edad de Bronce, que está envuelta en misterio, pero puede proporcionar a los investigadores pistas intrigantes sobre su identidad y cómo era la sociedad ibérica, según dijo Benjamín Collado para National Geographic. La cultura ibérica, que se remonta aproximadamente al año 1000 a.C., surgió de la anterior sociedad Argar, formada por trabajadores calificados del metal. La civilización se hizo rica comerciando con los pueblos del este del Mediterráneo. El idioma ibérico está en parte sin descifrar, lo que hace que los expertos dependan principalmente de los artefactos arqueológicos para obtener pistas sobre la cultura antigua. Encontrada en lo que alguna vez fue una capital ibérica, la Dama de Baza probablemente era una mujer aristocrática. Fue encontrada rodeada de ofrendas funerarias, incluidas vasijas de cerámica y armas de metal, lo que indica su alta posición social.
monumental, tallada en un solo bloque de piedra, la escultura tiene huellas de la influencia de las culturas griega y fenicia. Esto tiene sentido, considerando la dependencia de los iberos de la recién creada capital fenicia y centro comercial de Cartago en el momento en que se creó la estatua. La cultura ibérica finalmente desapareció a manos de los romanos, dejando atrás evidencia limitada. Los descubrimientos raros como la Dama de Baza son fundamentales para mejorar nuestra comprensión de esa sociedad. Número 2. Mamíferos entre dinosaurios. Hace unos 66 millones de años, en el supercontinente de Gondwana, que abarcaba la actual África, Sudamérica, Australia, la Antártida, el subcontinente indio y la península arábiga, un extraño mamífero deambulaba junto con los dinosaurios. Un estudio recientemente publicado describe a la extraña criatura llamada Adalaterium. Durante más de 20 años, los investigadores estudiaron los restos sorprendentemente intactos de la criatura, que califica como el mamífero más completo antes de la extinción de los dinosaurios que se haya encontrado en el hemisferio sur. Esta criatura del tamaño de una zarigüeya era mucho más grande que la mayoría de los mamíferos de ese momento, que generalmente eran del tamaño de musarañas y ratones. Tenía extremidades traseras fuertes, similares a los cocodrilos de hoy en día, dientes frontales similares a los de un conejo, más vértebras del tronco que la mayoría de los mamíferos y dientes posteriores, a diferencia de cualquier mamífero vivo o extinto conocido. El animal vivió hace entre 145 y 66 millones de años en Madagascar, que para ese entonces ya era una isla, quizás debido a su anatomía única. Pertenece al extinto grupo de mamíferos que tuvo una presencia generalizada en todo el continente. Los científicos han encontrado restos limitados de estas criaturas y su ubicación en el árbol genealógico de los animales ha sido un misterio durante mucho tiempo. A pesar del extenso estudio, los expertos también siguen desconcertados acerca de cómo evolucionó esta criatura. Si bien su reconstrucción se asemeja a un tejón moderno a primera vista, no está claro cómo se movía el animal, con sus patas traseras extendidas y patas delanteras metidas hacia adentro. Los dientes también plantean más preguntas que respuestas, ya que los dientes posteriores eran diferentes a cualquier mamífero conocido. Estos dientes de la criatura son tan extraordinarios que si se hubieran encontrado solos, los científicos sin duda no habrían podido identificar de qué animal eran. También hay un agujero entre los huesos, en la parte superior del hocico, que permanece sin explicación. Este fascinante análisis demuestra que la comunidad científica tiene mucho más que aprender sobre cómo evolucionaron los primeros mamíferos en todo el hemisferio sur. Número 1. Mujer misteriosa. Cuando el coleccionista de cámaras irlandés William Fagan compró una cámara Leica Vintage en 2015, encontró un rollo de película sin revelar en su interior. Finalmente se puso a desarrollar lo que pudo, lo que dio como resultado 22 fotos que muestran a una hermosa joven posando en una calle desierta en el norte de Italia, en un BMW Cabriolet, a mediados de la década de 1930 en Suiza, junto a un lago en algún lugar y a un puñado de otros escenarios bonitos y destinos europeos. Parecía estar viajando con un caballero mayor menos fotografiado. Fagan, quien dijo en una entrevista con CNN que se sentía casi como si estuviera entrometiéndose en la vida personal de alguien al ver las fotos, irónicamente las hizo públicas en un esfuerzo por descubrir a quién pertenecen. Él cree que las imágenes se remontan a la década de 1950, lo que significa que la gente en ellas podría estar viva. Algunas personas especulan que la pareja de las fotos puede haber sido famosa, mientras que otros piensan que pueden ser parientes perdidos hace mucho tiempo. Fagan espera estar un paso más cerca de resolver el misterio conectado con los propietarios del BMW con la información de la matrícula. Mientras tanto, agradece toda la ayuda que puede obtener del público. El fotógrafo se refiere a lo que está haciendo como arqueología fotográfica y le apasiona la práctica. Gracias por ver el video. ¿Qué descubrimiento te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.